buenas noches o buenas tardes, buenos días. Este, lo que quiero compartir ahora, unos minutos nomás, es una breve reflexión el título es La lógica universal detrás del mandamiento de que amemos a nuestros semejantes. Y tiene que ver con que lo que Jesús en su magisterio enseñó a sus discípulos, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que en la Torá está también en Levítico, creo que es 18-19, no hice los deberes, me parece que ese es el número de versículo y de capítulo. 19-18. 19-18, ahí está, gracias. Ama a tu semejante como a ti mismo. Lo que el maestro fariseo explicó, conocen la anécdota, ¿no? De que una persona no judía se acercó al director había en esa época, esto más o menos unos 150 años antes de Jesús, dos academias, las dos más importantes en Jerusalén, de estudios judaicos, para pedirle, uno venido del paganismo, al director de una de las escuelas que le explique por favor rapidito qué es el judaísmo. Y ese director de la escuela Shammai lo echó directamente. Entonces fue a la otra escuela donde Hillel, que pasó a la historia en el pueblo judío como Hillel el sabio, aceptó. La condición era que le explique cuál es la esencia del judaísmo, mientras el otro, el pagano que estaba escuchando, pudiera aguantar sosteniendo su peso en una sola pierna, haciendo el 4. Y Hillel le dijo, bueno, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Ahora ve y estúdialo. Aclaro, la explicación de en qué consiste el judaísmo incluye la segunda parte, ahora ve y estúdialo. No es solamente no hacerle al otro lo que no querés que te hagan a vos. Bueno, pero esta frase entonces, que la tenemos en el magisterio de Jesús, que la tenemos en Levítico, que formulada de otra manera, por la negativa, las tenemos en las enseñanzas de Hillel el sabio, parece básicamente una enseñanza moral. Pero ¿existe algo así como una base objetiva de la moralidad? Esta es la pregunta sobre la que voy a reflexionar un poco con ustedes y que los invito a que después charlemos. Es decir, estas máximas, estas enseñanzas, no le hagas a otro lo que no querés que te haga a vos, trata al otro como querés que te trate a vos. ¿Son simplemente convenciones? ¿Son palabras que alguien o conductas que alguien pone en palabra y finalmente ese discurso sobrevive en el tiempo, prevalece, pero es algo que se le ocurrió a alguien y ya, o tiene un fundamento en una ley anterior a que lo formulemos los humanos? O a que Hashem lo ponga en palabras humanas para nosotros. Esta es la pregunta. Bueno, después de los días de Hillel, después de los días en que fue escrito Levítico, después de los días de Hillel el sabio, después de los días de Jesús, más o menos alrededor del año 900, o sea, hace más de 1100 años, en una de las primeras grandes obras de la filosofía judía, el libro se llamaba Sefer Emunot Vedeot, el libro de las creencias y opiniones,
del rabino Saadia Gaon, que vivió entre el 880 y algo y el 940 y algo. Él decía que las verdades de la Torá pueden establecerse mediante la razón. Y se preguntaba, ¿por qué entonces es necesaria la revelación? Una pregunta retórica, a la que él mismo se responde, porque a la humanidad le tomaría mucho tiempo llegar a la verdad. Y además hay muchos desvíos posibles y hay trampas en el camino. Bueno, resulta que más o menos recientemente, o sea, Levítico en su momento histórico, luego Hillel, luego Jesús, y entonces 1000 años más tarde o 900 años después de Jesús, Saadia Gaon se pregunta, pero un enunciado como este, ¿puede explicarse como una ley matemática, como quien enseña a multiplicar, como algo que tiene su razón propia, o es una invención de alguien? Saadia Gaon dice que sí, que se puede demostrar matemáticamente, pero que sería muy largo, llevaría mucho tiempo, muy complicado. Bueno, seguimos. Y recientemente, en la década de 1940, se desarrolló una rama de la matemática denominada la teoría de los juegos. 1940, o sea, 1000 y pico años después de Saadia Gaon, alguien retoma la pregunta de Saadia Gaon. Les explico primero qué es la teoría de los juegos. Es una rama de la matemática. Ustedes conocerán la geometría, dentro de la geometría la trigonometría, o el álgebra, o el cálculo diferencial, infinitesimal. Bueno, la teoría de conjuntos, la teoría de los juegos, cobró mucha importancia a medida que fueron desarrollándose los dispositivos automáticos de cálculo, porque la teoría de juegos lo que estudia es cómo optimizar una respuesta en una situación en la que uno no sabe cómo va a reaccionar el oponente en un juego a la jugada de uno. En un juego hay reglas que uno debe seguir, pero uno en realidad no sabe, dentro de todas las posibilidades que dan las reglas del juego, cuál va a ser la respuesta de la otra persona a la jugada que uno haga. Y por ese motivo, no es hay que incluir esa incertidumbre en la decisión que uno tome respecto a qué jugada hacer. La teoría de los juegos la inventó von Neumann, se llamaba el genio que la desarrolló, el que abrió este campo de las matemáticas, porque el comportamiento económico, el comportamiento en economía de las personas no se regía estrictamente por la lógica de precio-valor. De golpe hay cosas que se ponen de moda y la gente gasta en ellas. De golpe hay cosas que la gente cree que van a subir de precio y las compra mucho más allá de lo que necesita para cubrir sus necesidades. Entonces hay conductas en las que el intento de medir y predecir la conducta de las personas no funciona para la teoría económica, a menos que se tenga en cuenta lo que enseña la teoría de los juegos. Y entonces, este autor, John von Neumann, 1903-1957 vivió. En síntesis, entonces, es
un intento de dar una representación matemática exacta de las elecciones que se toman, sea un individuo humano o sea una computadora, lo mismo da, pero que se toman en condiciones de incertidumbre. Y en el año 1950, von Neumann, como parte de los desarrollos, muchos desarrollos que hizo en este sentido, que luego se usaron y se usan y se usarán en computación, en la informática, para generar algoritmos, etc. Bueno, von Neumann produjo una paradoja, la más famosa de sus obras. La versión original de la paradoja, ya sé que les parece que por ahí esto con teología, con estudios bíblicos, pero denme crédito unos minutitos y van a ver que llegamos. La paradoja de von Neumann es esta. Imagínense a dos personas que son arrestadas por la policía bajo sospecha de haber cometido un crimen. El problema es que no hay evidencia suficiente para inculpar o condenarlos por el delito mayor, sino solamente por un delito menor como el de resistirse a la autoridad o ocultar evidencia o algo por el estilo. Pero no hay evidencia suficiente y entonces a la policía se le ocurre un juego al que van a obligar a jugar a los dos arrestados. ¿Para qué? Para motivarlos o animarlos para que se delaten o acusen mutua y recíprocamente. Y el juego es así. Primero los separan y ahí entra la incertidumbre, para que ninguno de los dos sepa qué va a hacer el otro. Y luego les plantean a ambos lo mismo. Le dicen, mira, si tanto vos como tu compañero no confiesan haber cometido ningún delito, ambos van a recibir una condena mínima por ocultar evidencia. Pero si ambos confiesan haber cometido el delito, bueno, van a recibir una pena mucho más importante. Ahora, eso sí, si uno de los dos, por ejemplo vos, declara no haber hecho nada y que el otro tampoco hizo nada, pero el otro sí lo acusa, el que es acusado por su compañero va a llevar toda la carga de la pena más pesada por haber además mentido. Entonces la situación es así. Si vos denunciás a tu compañero de que el que cometió el crimen es él y él te denuncia a vos, bueno, tienen los dos, digamos, vamos a ponerlo, traducirlo a pesos, a dinero, para que sea más comprensible. Si ninguno de los dos confiesa haber hecho nada, tienen que pagar una multa chiquitita de 100 pesos cada uno, o de $1 cada uno, pero si uno de los dos acusa al otro de haber cometido el delito y no dice nada que el primero haya hecho nada, el que es acusado va a tener que pagar $100.000 de multa. Si ambos se acusan mutuamente, van a tener que dividir esa multa de 100.000 entre los dos, 50.000 cada uno. ¿Y qué dice la teoría de los juegos? Que ante la incertidumbre, es decir, ninguno de los dos sabe qué va a declarar el otro, lo que le conviene es denunciar al otro. Porque si no lo denuncia, corre un serio riesgo de que el otro lo denuncie, lo acuse, y como él no acusó al otro, la totalidad de la carga de la pena va a caer sobre el que no denunció al otro y es denunciado. Entonces, en cambio, si acusa al otro, si el otro lo acusó,
bueno, va a tener la mitad de esa pena. Y si acusa al otro y el otro no lo acusó, buenísimo, zafó, carga con toda la pena el otro. O sea que le conviene a ambos acusarse mutuamente. Porque no saben a ciencia cierta si el otro los va a acusar o no. Si lo supiesen, si no hubiese esa incertidumbre, sería otro el planteo lógico no propio de la teoría de los juegos. Bien, entiendo que esto puede resultar un poco engorroso, complicado, pero el detalle es que lo que logró von Neumann es demostrar matemáticamente que si todo el mundo cuida sus propios intereses sin tener en cuenta lo que le pase al otro, el resultado neto es peor para todos. Tal vez no el peor de todos los resultados para uno, pero el resultado neto es mucho peor que si cada uno tiene en cuenta el bienestar del otro. Ahora, si uno... Hasta acá el planteo en la teoría de los juegos de von Neumann, que es una demostración matemática, lógico-matemática, no es con números, es razonando, pero es un experimento mental válido como los que usaba Einstein para desarrollar la teoría de la relatividad. Son modelos matemáticos mentales que sirven para entender una situación. Bien, entonces la teoría matemática de los juegos dice que en un grupo humano, si cada uno va a buscar primera y principalmente su propio beneficio, sin importarle si le causa un daño a otro, el resultado neto para el conjunto no va a ser el óptimo, va a ser bastante malo. Porque cada uno va a ser, digámoslo en pocas palabras, maltratado por las elecciones de los demás. ¿Cómo se salva esta situación? Bueno, si uno sabe cómo va a reaccionar el otro, confía en que el otro no lo va a denunciar a uno en el experimento mental de von Neumann, entonces uno puede arriesgarse a tampoco acusarlo al otro, porque uno no va a recibir la pena máxima, no hay problema. Entonces, el problema está en que hay que conocerlo al otro y confiar en que se va a regir por la misma regla de no querer hacerle daño al prójimo. El prójimo, el semejante, es alguien a quien conozco, que sé cómo muy probablemente va a reaccionar y que sé que muy probablemente va a seguir la misma norma de tratar de no dañarme a mí. Y en base a ese conocimiento mutuo y recíproco, se construye la confianza mutua y recíproca que sí optimiza la reacción de ambos y hace que ambos hagan lo necesario para pasarla bien, lo mejor posible, uno y el otro. Yo creo que esta demostración de la teoría de los juegos de von Neumann es una demostración lógica de alcance universal, pues no tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con el idioma, no tiene que ver con los valores morales. Fue desarrollada como una herramienta matemática para predecir la conducta de las personas que operan en un mercado, suponiendo que esas personas no sabe cada uno cómo van a reaccionar los otros y va a buscar cada uno su propio beneficio maximizado. Entonces resulta que no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti,
de golpe cobra un nuevo significado. No es una máxima moral que a alguien se le ocurrió y que nos es propuesta como una norma de conducta, sino que es algo que explica con claridad cómo debe proceder alguien en un universo en el que rige la lógica y hay un otro al que se conoce porque es semejante a uno, comparte la misma cultura, los mismos conocimientos, los mismos valores, es un par, y entonces amar a ese semejante es cuidarlo para que no sufra daños. Y la lógica de ama a tu prójimo como a ti mismo, la expresión ama a tu prójimo como a ti mismo, es expresión de una lógica subyacente de valor universal. Hasta acá, en realidad, lo poquito que tengo para compartir con ustedes de esta reflexión, pero me parece interesante pensar en los mandamientos. No digo que todos, porque en la tradición judía se entiende que hay ciertos mandamientos de los cuales nunca vamos a entender la lógica de por qué se nos dice que hagamos eso o dejemos de hacer aquello. Así que yo no sé si todos los mandamientos tienen su fundamento en una lógica universal demostrable por el puro razonamiento. Como decía Saadia Gaon, tampoco sé si él se refería a todos los mandamientos o solo a algunos. Pero al menos este en particular, el de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, o ama a tu semejante como a ti mismo, me parece interesante pensar que tiene un fundamento lógico que va más allá de ser la enunciación de una propuesta y nada más, sino que en realidad es una ley, si se quiere, del universo. Me pareció interesante este puente, ya que estamos en un diálogo interconfesional, entre el pensamiento religioso y el pensamiento científico, en el caso de este mandamiento. Hasta acá lo que tengo para exponer, nada más. Les agradezco su paciencia por escucharme. Si no quedó claro algo, con gusto lo explico de vuelta, pero me gustaría en realidad silenciarme y que para poder dar lugar a que comience una conversación sobre el tema del título, ¿no? Es decir, las leyes que nos propone o nos manda la Torá o el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento o el Tanaj en general, esas leyes nosotros estamos acostumbrados a recibirlas como la palabra divina, y por eso ya es válida y no se discute. Pero podría ser que en algunos casos esas leyes simplemente sean de hecho las leyes que rigen el comportamiento del universo, así como la ciencia estudia en otras áreas que no son la conducta humana, las leyes que rigen la conducta del universo con su propia lógica. Esta fantasía filosófica, si quieren, es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por su atención. Y me silencio y los escucho a ver si los estimula a opinar, pensar, decir.
Yo la veo a Elsa ahí, ya me pongo un coordinador, ya voy saliendo del rol de disertante, la veo a Elsa ahí que le hierven las ideas en la cabeza, tomó nota, reflexionó, discutió consigo misma. Cuando estés lista, Elsa, te doy la palabra, ¿eh? Bueno, para no perder la costumbre, arranco así. Los demás tienen el espacio propio para sus propios aportes. Adelante. Muchas gracias por tu ponencia, realmente interesante. Pero yo lo asociaba un poco con la visión sociológica. Me hizo acordar un poco a Berger y Luhmann. Es un poco aquello de vuelve a empezar, cómo se conforman las normas, cómo hay una explicación sociológica de cómo se dan las normas de convivencia, porque en definitiva, desde un punto de vista, todo el contenido bíblico está transmitiendo pautas de conducta, aparte de todo el universo de la fe, pero nos está diciendo cómo conducirnos. Y ese conducirnos tiene que ver con nuestra naturaleza humana. La Biblia no nos dice coma hierro, sería imposible. O sea que nos está dando los aportes lógicos o necesarios para sobrevivir en la convivencia. Entonces, imaginémonos a una persona que ve a otro actuar y ve que repite su conducta y se dice, XX vuelve a empezar. Y él copia esa misma conducta. ¿Por qué? Porque él es válida para convivir. Voy a un ejemplo muy práctico. Veo que pone la mano en el agua, en el riacho y agarra un pescado y come. Ah, eso es bueno, nos sirve para sobrevivir. Entonces, ¿no será bueno que lo comparta? Es un poco como van surgiendo desde lo humano las normas de convivencia. Es ver cómo actúa el otro y yo lo incorporo en mi vida y poco a poco se van incorporando. De hecho, lo primero que aparece como norma son los refranes. Ahí aparecen normas que después se traducen hay no títulos, en textos. Se traducen en textos y se transforman en normas. Y esas normas van a después transformarse en leyes. Y esas leyes van a transformarse en las constituciones de un país. Se supone que la constitución del país está transmitiendo las normas mejores para convivir. Entonces, tu planteo desde la teoría de los juegos, muy válida. Creo que es un aporte más para reflexionar y encontrarle la lógica de donde aparecen. Pero al mismo tiempo, si usamos la lógica básica necesaria para convivir y salir de un arma para robarle al otro algo que yo quiero, es ponernos de acuerdo en en un estatuto básico que nos permite hacer posible la vida. Primero entre dos, después será entre 10, después será entre 100, después está entre muchos y por eso no alcanza el refrán. Después tengo la norma hablada y después tengo la norma escrita y como dije antes, la termino transformando en la constitución de un país. Creo que está dentro de la lógica de los juegos que vos estableciste, pero creo que es una lógica humana también, humana de resolución para poder sobrevivir, que no se oponen. Tu aporte por ahí lo enriquece desde otro lado, pero la sociología se lo explica también desde esa manera, no con la lógica matemática, con la lógica práctica de poder sobrevivir. Y de hecho, vemos que cuando, incluso en la actualidad, cuando los seres humanos transgreden, olvidan, pisotean la norma de no hagas a tu prójimo lo que no quiere que te haga a ti, se transforma en ¿qué? En la guerra, en la violencia, en las masacres. ¿Por qué? Porque olvidamos las normas de convivencia desde lo humano, que intersectan, se unen con la norma divina. Porque la norma divina, como dije antes,
no me hace comer hierro, me hace comer trigo, me hace comer pan. Bueno, es un poco lo que quería decir. Es confluencia de pensamientos, pero creo que nos lleva a lo mismo. Yo creo que hay una lógica universal para la conducta moral. Claro que la hay. Porque si no, no hubiéramos sobrevivido después de Adán y Eva. Así como Caín mata a Abel y el Abel hubiera matado a los que le siguen. Hubo una lógica de convivencia y que obviamente con la visión religiosa, bueno, tenemos la saeta que nos lleva a la trascendencia. Hasta acá mi pensamiento por este momento. Y gracias otra vez, Marcelo. Gracias a vos, Elsa. Algo breve. Sí, Creo que vos lo dijiste. El único que la dijo al revés la frase es Jesús. No dice no hagáis, lo dice en positivo. Haced a los demás lo que quisieras que hagas con vos. Eso cambia lo que sería la teoría del juego. Porque también la teoría de Nash dice en un momento que lo mejor sería que ambos guarden silencio. Porque primero es en qué situación. Si hablamos de que hay un acto, los dos van a ser acusados, o ninguno de los dos hizo nada, o uno de los dos hizo algo. Ahora, O los dos hicieron algo. o los dos, bueno, no, espera, está bien, no sabemos, no sabemos qué acto, estamos simulando un acto, es decir, o los dos son acusados porque hicieron algo y se tiran la culpa entre ellos, pero somos personas. Yo simplemente creo que los mandamientos también son positivos, no negativos. Las 10 palabras comienzan con lo positivo y no lo negativo. En las creaciones que hay, incluida lo que tenemos en la palabra de Dios, es donde queda el concepto de verdad. Porque la palabra, en aquel lugar, cuando los maestros de la ley estaban reunidos en una oportunidad en alguna sinagoga y les cayó un rollito del cielo y cuando la abrieron, ese rollito decía Emet. Y uno de los rabinos dijo, esa es la clave, verdad. La palabra de Dios es verdad. Porque en este juego, por eso Nash dice, depende como vos explicaste muy bien en qué situación estamos, a veces lo que conviene es que los dos guarden silencio. No decimos nada. Que otro tome la decisión, no hay evidencia. Pero frente a una situación, ¿cómo se decide? Entonces, lo que yo creo que son conductas, la palabra de Dios es verdad. Y lo paradojal es cuando hay como aparentemente una contradicción. Y yo me estaba acordando que en Juan, simplemente para ver el tema de paradoja, ¿no? Dice en un momento, todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Es una contradicción en sí mismo. ¿Cómo? No me van a ver ellos, pero ustedes me verán. ¿Eh? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, va a estar ausente y siempre presente. Va a estar oculto, pero siempre visible.
va a morir, pero vive. Esas serían las cuestiones paradojales. A mí me parece que la acción es de lo que la palabra de Dios dice, es verdad. Y frente a situaciones, uno tiene que tomar esa decisión. Es interesante que en el hebreo, la palabra emet, las tres vocales, esto ya lo saben ustedes porque saben mucho hebreo, están en el alefato, en la primera, a la mitad y en la última. Es decir, que la consistencia es de todo el armado del alefato que forman las palabras. Dabar o logos en griego con el otro. Pero la palabra mentira, las tres consonantes están juntitas. De ahí el dicho que dice que la mentira tiene patas cortas. Esto es lo que había pensado para el martes que viene, por lo tanto no lo voy a dar. Es decir, esta es la realidad, ¿no es cierto? Es decir, la claridad es que a mí lo que me parece es aquel famoso dicho que dice, yo soy esclavo de mi palabra, pero dueño de mis silencios. Entonces, el tema es, ¿qué, qué me gustaría que me hagan? Que también es un arma de doble filo. Porque cuando Jesús dijo, o cuando dijeron digamos, los profetas, ¿no? O cuando se dice en el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cuál es la condición de que me amo? Porque a veces, si no existe o no hay una convicción y una creencia en que Hashem, Yahvé, Elohim, que Dios transforme mi vida en el plano espiritual, corporal y mental, de equilibrio, generalmente voy a estar desequilibrado en algún campo y voy a estar más pensando en mis intereses y a veces, tal como Marcelo debe saber muy bien, en el plano psicológico, a veces desconforme con algunas cosas de uno mismo. Y de esa manera amo al otro, el otro me va a decir, no me ames más, déjame así. Porque si vos me vas a amar como te amaba, mejor déjame así. ¿Ves? Cuando decimos, me pongo en tus zapatos, tiene tanto problema el tipo para meterse los zapatos que encima voy yo y me voy a meter los zapatos de él. Por eso creo que lo interesante es buscar en la palabra de Dios, en todo el alcance, lo que Dios pretende en nuestra vida. Porque de alguna manera estoy negociando. Y ese negocio a veces no es leal. Porque yo estoy diciendo, si digo esto, me favorezco y se favorecen. Pero ¿dónde está el concepto de verdad frente a un acontecimiento? Yo creo que, como estos rabinos dijeron aquel día, abrieron el rollito y dijeron, Emet, ¿no? El sello de Dios es la verdad. Y a veces tengo que asumir la verdad, aún en las condiciones de mi vida. Pero eh, a ver si no complico tanto la situación. ¿Ustedes se acuerdan de esa experiencia que fue real? Está en una película que se llama I como Ícaro, en donde en una universidad quieren ver cómo reaccionamos frente a una situación extrema y pusieron a una persona en donde tenía incorporado ¿Cómo? El 2000. cables con electricidad. Experimento Milgram. ¿Eh? ¿Cómo? Milgram. Experimento de Milgram. Exactamente, perdón, no escuchaba bien. Entonces, llamaron a uno que le iban a dar un dinero, ¿no? Iba haciendo preguntas. Y preguntas simples. Le decían, ¿cuánto es uno más uno, por ejemplo? Y ella iba a decir dos. Pero después se fueron complicando. Y entonces tenía que elevarle la corriente. Ahora, ¿cómo termina? Ustedes ya lo saben, porque no estoy diciendo nada que no conozcan.
algunos terminaban matándolo y diciéndole, pero por favor, pensá, pensá, pensá. Es decir, lo que tendría que haber hecho esa persona es renunciar a eso. Es decir, en la condición humana, en cada uno de nosotros, está todo lo que es lo que Dios puso en nosotros y el respeto hacia los demás. Por eso es interesante que el único que lo dijo en forma positiva, que ya estaba en los mandamientos, fue Jesús. No, no estoy diciendo nada de Gilel, que tengo el más profundo respeto por él y conozco las escuelas, la de él y la de Yamassi, pero quiero decir que él dijo, hagan a los demás lo que quisieran que hagan con ustedes, pero en el concepto de que nosotros tengamos una sana vida en lo espiritual, en lo corporal y en lo mental. Si no, es probable que hagamos daño. Y cada uno tendrá que jugar con sus decisiones. No sé si la compliqué más, perdónenme, pero ese es el tema. Muchas gracias, Pedro. Sí, Jaime, pero estás silenciado, muteado tu micrófono. Ahí está. Y cuando yo era muy pequeño, me encontré en una situación donde una persona, otro chico, me decía, ustedes adoran a los porcinos. Él había aprendido en su casa que nuestro Dios era, en lugar de, que, como el judaísmo prohíbe comer carne de cerdo, la conclusión que esa familia había sacado era que no comíamos cerdo porque era nuestro Dios. Y cuando normalmente en la ciudad de Buenos Aires uno se encuentra con tantas personas que suponen algo, es decir, personas cultas, etcétera, que mejor no meterse, porque meterse es entrar en problemas, tener que andar explicando por qué decidimos que no hay que agredir al otro. El solo hecho de manejarse con un criterio mínimamente de educación cambia las personas con las cuales uno se cruza. Ahora, encontrar un lugar en esta metrópolis impresionante que vivimos, o en este continente en que nos encontramos, donde la gente se encuentre para escuchar al otro, ya es un éxito increíble. Podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas sobre cuál es la mejor conducta ante las situaciones, pero estar en un lugar donde se analice la verdad, o por lo menos la aproximación más cercana a vivir en paz y de acuerdo a las reglas de la religión judeo-cristiana, ya es un éxito notable. No es tan fácil. Así que yo agradezco estas conversaciones que, además de ser filosóficamente válidas o muy interesantes,
y siento que lo máximo, además de ser la verdad, tiene que ser escucharse. Escuchar al otro y al escucharlo, entender cuál es su problema. Cuando uno aplica eso en su vida cotidiana, les aseguro que es sumamente productivo. Logramos un respeto uno hacia el otro y la ayuda uno hacia el otro, que no es lo normal en esta ciudad y en este país. Hay una aproximación de respeto que es superior a la norma. Entonces nosotros tenemos este centro donde no estamos de acuerdo en las cantidades de cosas mínimas, pero respetamos la opinión del otro y respetamos que queremos decir la verdad. No queremos decir mentiras para convencer a nadie. Esa es la gran herencia de la Biblia y de los antiguos testamentos o las antiguas escrituras, cuando otra civilización mucho más práctica como la griega inventó la filosofía y la constatación de la verdad en los acontecimientos. Así que muchas gracias lo que escuché hoy, y si lo aplicamos, que creo que la mayoría de nosotros que estamos reunidos sentimos la necesidad de aplicar, aunque no lo hubiéramos escuchado, pero sentimos la necesidad de ver al prójimo y de ver la verdad. Y si nos equivocamos en un detalle, no es importante. Lo importante es el respeto que surge de todas estas cosas que hemos escuchado. Gracias. Gracias, Jaime. Marcelo, permítame darles una experiencia. Me gusta el fútbol y lo jugué. Y tenía un grupo de jóvenes en la iglesia a la cual asistíamos. Éramos buenos jugadores y sabíamos todas las trampas. El acontecimiento era que muchas veces me encontré jugando partidos con equipos de otras iglesias a las cuales le ganábamos y también le pegamos. Y yo después a la noche tenía que dar la reflexión espiritual en sus iglesias. Una de las cosas interesantes es que ustedes saben, y creo que Marcelo vos lo podés explicar muy bien desde tu especialidad. ¿Queremos conocer a alguien? Empecemos a jugar. Hagamos algún juego. Lo podemos hacer aquí nosotros mismos. Es decir, lo único que nos va a salvar es que ahora somos cuadraditos. Pero si estuviéramos todos presentes y hiciéramos un juego, ahí vamos a ver cómo afloran algunas cuestiones. Cuando llevé a estos jovencitos a jugar un partido contra un equipo de una iglesia hermana, en la cual los consejeros eran representantes de su iglesia, bueno, no terminamos el partido. No lo pudimos terminar, porque que me hiciste foul, que me pegaste, que no me pegaste, que esto, que aquello, que lo otro, y salieron y afloraban conductas en donde se metieron los asesores que eran responsables de la iglesia. Tuvimos que irnos, y uno después pensaba,
cuando el referee sonaba el silbato y decía full, me daba vuelta y decía, no le hice full, no le hice full, lo tiré, no le hice full. Pero internamente sabía que le había hecho full. Sí. Y él, cuando a veces se tiraba, e internamente sabía que yo no le había hecho full. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa situación? Van aflorando cosas y a veces sucede en esto. Sería interesante entre nosotros, a veces, yo soy consciente, es real lo que dijo Jaime, a veces en algunas cosas que escuchamos y que a veces las escucho, no que fueron mal dichas, sino yo las escuché mal, pueden aflorar en mí alguna actitud con respecto al otro y viceversa. ¿Bien? Por eso, este, pidámosle sabiduría a nuestro Padre para poder siempre tener presente esto, ¿no? Hay muchas personas caen en una desesperación o fatalismo emocional porque no se aceptan a sí mismas y a veces, como vos explicaste muchas veces, este, hay que equilibrar estas cuestiones en nuestra vida y el único que las equilibra es Dios. De esa manera podemos entonces eh, hacer a los demás lo que quisiera que hagan conmigo. Disculpen, me silencio y no hablo. Muy bien, gracias Pedro. Joel, sí, adelante, te Bueno, escuchamos, Joel. ante todo, muchas gracias por tu exposición. Quiero recordar algunas cuestiones. Es- Primero, de que la teoría de los juegos que yo conocí eran del profesor Thomas Schilling y el profesor Neumann de la Universidad Hebrea y de la Universidad de Harvard. Este, y tengo libros acá sobre la teoría del juego. Ahora bien, ¿quién es mi prójimo? No me interesa. Eso es que pregunta Lucas en 10:29. Pero lo que Romanos dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, porque ascuas de fuego pondrá su cabeza. No es que lo vas a hacer amigo, lo vas a combatir de esa manera. Poner agua de fuego en la cabeza es quemarlo, ¿no? Enseñanza de Jesús. Este, Así que tengamos para dialogar. Después, no se olviden de que la humanidad, como vos decías, de que está dividida por lo menos en cabritos y en ovejas, y toda una zoología que hay entre ellos, en perros, etcétera, etcétera. Y no son prójimos de las ovejas. También tengamos en cuenta eso, porque hay que combatirlos. O nos quieren combatir nosotros y tenemos que defendernos. Así que también hay que tener en cuenta, porque las Sagradas Escrituras son es lo más sabio que hay y nos están dando señales, nos están enseñando cómo comportarnos también. No solamente ritualmente o cultualmente, sino también en la realidad nuestra, ¿no? Este, eh, Después, eh, bueno, no todas las culturas tienen el amor al prójimo. El hinduismo, por ejemplo, es amarte a ti mismo, como, ¿eh? Es desconectarse del próximo. Para la salvación viene llegar al Dharma, a la salvación, al máximo, es a través del conocerse a sí mismo, a través de la técnica del yoga, no como conocemos acá nosotros, que es una palabrita, sino que hay varios niveles, y que ese es el objetivo del politeísmo hindú o asiático, si quieren. También tenemos que tener en cuenta esas cosas. No todo es romántico. Este, eh, Además, la religión esa prohíbe al que quiere llegar al, al Dharma, a la salvación, al Satori, como los chinos, prohíbe intervenir en la historia.
no ayudar al prójimo, porque ayudar al prójimo es conectarte con el karma de él. Es decir, que estamos frente en este mundo eh, con civilizaciones que no son compatibles una con la otra, desde el punto de vista filosófico. No quiere decir que uno puede ser amigo de un hindú o de un chino y colaborar y todo lo demás, porque en la realidad eso existe. Pero a nivel de concepción, tenemos estas diferencias que hay que tenerlas en cuenta. Este, eh, eh, bueno, hasta acá no quiero meterme más, acá he anotado varias cuestiones, pero quería recordar que a teoría de los juegos, el profesor Neumann, el profesor Schilling recibieron premio Nobel por eso, por el desarrollo de la teoría de los juegos. Que es muy... Joel, afirmando lo que decías, ¿se acuerdan cuando uno tiene que poner la otra mejilla? ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere decir? Porque todos decíamos, me pegó de este lado y pongo la mejilla. En realidad, lo que está diciendo Jesús es que el que te va a pegar va a ser claramente denunciado porque te está pegando mal. Poner la otra mejilla es que te tiene que pegar del otro lado. No es que nosotros pongamos la cara para que nos pegue, sino que la actitud del otro ya de hecho, era denunciado por todos los que lo veían. Es lo que estaba diciendo, es decir, de pronto, dice, bueno, si te pegan de un lado, poné la mejilla. ¿Eh? Yo conocí un pastor que decía, bueno, pone una, después pone la otra y después lo fajá. Después, después, Después nos después lo fue acá. agarrá, claro, después lo fajá, listo. Pero no, es que, fíjense, yo pego así. Para pegarle en la otra mejilla, cuando me pone, tengo que pegarle al revés. Ese, en la época, estaba mal visto, como el hecho de llevar una milla, que eran quienes los llevaban, y generalmente los romanos lo hacían con los judíos, ¿no? Pero era aceptable un tramo. Y él decía, llévale dos, porque de hecho si lo acepta, él está denunciado. Es decir, esto que es práctico y de alguna manera queda en evidencia que el tipo que está haciendo eso no es el que realmente está haciendo bien las cosas. Y uno, como vos dijiste, amontona ascuas sobre su cabeza porque es amontonar aquello que está mal hecho. Que además, por su acción, se denuncia a sí mismo ante todos. Interesante, bien. Cuando yo dije de la teoría del juego es esta teoría que vos mencionás, pero insisto, si alguna vez nos podemos encontrar, hay varios juegos que podemos hacer entre nosotros, pero después nos vamos a tener que dar un abrazo y acariciar, y acariciar. ¿Se acuerdan eso que decían, che, están en un satélite y de pronto va a explotar y hay que tirar a 10? ¿A quién tirás de los 20? ¿Se acuerdan de ese juego? ¿Psicológico? ¿Se acuerdan que yo les puedo recortar una figura? Háganlo en su casa o háganlo entre los amigos. Recorto una figura y pongo 4 o 5 y uno que observe, para que la armen. Presten atención a lo que va a pasar. Todos van a saber armarlo. Y algunos se van a quedar con pedacitos. El juego de los roles. Y no lo van a poder armar hasta que se den cuenta, porque lo arman entre todos. Estos son los juegos. Estos son los juegos, esta es la teoría del juego, yo acepto eso. ¿Eh? Perdón. Bueno, Ok. Joel, ¿vos habías concluido ya? Sí, sí, no, quería recordar de que la teoría de Milgram Neumann. es Ah, la obediencia a órdenes criminales, que se hicieron en muchísimas universidades, bueno, estudiantes universitarios, este, la gran mayoría, y no quiero entrar
en qué países hubo más porcentaje que en otros, pero, eh, reaccionaban de que obedecían a las órdenes criminales, apretaban el botoncito, haciendo sufrir al prójimo. Y cuando le preguntaban, ¿por qué hiciste eso? Entonces a Milgram lo metieron, casi lo meten preso y lo echaron de la universidad por hacer sufrir al que hizo eso. Totalmente, Eh, totalmente. bueno, para completar el tema este de la obediencia a órdenes criminales. Pero es un tema muy interesante. Este, así que, bueno, hasta acá nomás. Sí, sí, Marcelo. Sí, sí, ¿quién levantó la... No, no, no vi. Gracias. Gracias, Joel. Ah, bueno, sí, adelante, Claudia. No, no te oímos porque está muteado todavía. Ya, gracias. Ahora sí. Gra- Gracias, Marcelo. Y buenas tardes a todos. Pues miren, a mí me parece esto muy complicado, la verdad, porque es tan complejo la mente, el comportamiento humano es muy complejo. Entonces no se puede predecir cómo es que otro vaya a reaccionar. Hay todo un, una situación, unas circunstancias en la que de pronto lo menos que esperamos que el otro reaccione es muy, muy diferente. Entonces, no es predecible. Entonces, para mí, yo como cristiana es mucho más sencillo. em, Digo, y entonces como no es predecible, no puedo estar pensando qué conviene hacer, calculando, ¿verdad? ¿Cómo convendría hacer para que me resultara a mí conveniente entonces la respuesta del otro? Esto me parece muy calculador, muy frío, muy poco para las mujeres, creo que somos menos calculadoras. Creo en algún momento somos más intuitivas, ¿no? Y aún así, la intuición a veces nos falla. Les digo que somos muy complejos los seres humanos. Para mí, como cristiana, lo más sencillo es recibir la gracia del Espíritu, porque eso nos permite amar sin tantos cálculos, simplemente porque eres mi hermano y simplemente sin esperar que de ti o cómo vayas o tú a reaccionar, amar. Amar, porque comprendemos que nuestro amor humano es tan limitado, tan condicional, ¿verdad? Que solamente podemos cumplir este mandamiento del amor, que ya es todavía para los cristianos un, un nivel todavía más exigente, porque ya no es como tú te amas, sino es como yo los he amado. Entonces, ese nivel de amor es incomprensible, no se puede llevar a la práctica por nosotros con nuestro amor tan pequeño y la única forma es recibiendo al Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios se potencia todo esto que nosotros hacemos con nuestro amor humano, alcanza unas medidas tan grandes que solamente pueden ser atribuidos es un amor sobrenatural que solamente lo explicamos porque viene de Dios. Es el amor que tienen los santos, o el amor que quienes han dado la vida por los demás, es lo que han experimentado en su corazón. Y entonces es lo que creo
que puede servirnos más, tal vez más que, que calcular, ¿verdad? Recibir el amor de Dios para poder avanzar realmente. Gracias, eso es mi comentario. Gracias. Gracias, Claudia. Daniel, eh, Ahí estoy. ahí está. Me permito, soy atrevido y pido disculpas por el atrevimiento, pero me permito invitarte porque cuando llegaste dijiste perdón por la demora, fue por una causa noble. Bien, bienvenido. Sí. ¿Tienes ganas de compartir algo? Sí, claro. Como buen argentino, yo soy experto en hablar sin saber. Así que ignoro tu presentación, por lo que veo. eh, Estuviste tocando el tema del juego y las dinámicas profundas que hay en juego, en cualquier juego, que tiene su utilidad el juego para muchas cosas y también eh, el propio Cristo lo hacía con los discípulos. ¿Recuerdan ustedes? Le decía, ¿qué dice la gente que soy yo? Cuando te querés acordar esa pregunta en juego, estabas hablando tu declaración más trascendente de fe que podía haber y es obvio que una persona en alguna circunstancia extrema es donde revela en forma extrema también sus creencias. Y mientras escuchaba los primeros comentarios, estuve ayudando a un muchacho de la iglesia que distribuye artículos para kioscos y almacenes. Se le rompió la camioneta y fuimos a buscar un pedido y llevarlo a un geriátrico que lo necesitan con cierta urgencia. Y llegábamos tranquilos para el Zoom y no pudimos llegar y les pido disculpas. Me hicieron acordar apenas empecé a escucharlos. Luego voy a escuchar tu presentación en la grabación, Marcelo, de una anécdota que escuché cuando estábamos en el seminario en aquellos años de, de la cortina de hierro, ¿se acuerdan ustedes? Especialmente en Rusia. Un misionero nuestro, bautista, fue a predicar a una iglesia en Moscú. ¿Se acuerdan que eran tiempos donde había una represión muy grande sobre cualquier tipo de culto en Rusia? Y este americano, acostumbrado a un ambiente de libertad de expresión total, comenzó a predicar en inglés y lo traducía a un ruso, al ruso. Y este arrancó diciendo, le doy gracias a Dios por ustedes, que son cristianos, acá en Rusia, bajo esta dictadura tiránica que tienen que sufrir. Y el traductor dijo algo como, «Bieski, cristiani, y lo que estaba diciendo es, yo le agradezco a Dios de la fe de ustedes que en cualquier circunstancia se manejan bien. Y oramos, decía el americano, para que sean liberados de esta tiranía y que puedan vivir en plenitud los derechos que Dios nos ha dado y que hay que saber interpretar». Y él, otro le traducía al ruso. Y estamos contentos de que tengan ustedes esta libertad de estar esta mañana en el culto y poder profesar la profunda fe en Dios que tenemos. Todo el mensaje fue así. El traductor le iba dando vuelta lo que este hombre decía al ruso. En la congregación no había gran cantidad de gente que hablara inglés en aquella época, y uno que sí sabía hablar inglés y ruso, cuando terminó el culto se acercó, porque todo eso era bajo supervisión de la KGB y eso, y le dijo, vos no estuviste traduciendo bien. Y este en voz baja le dijo, no, el que estaba predicando mal era él. Dice. Y hay ahí una cuestión que para mí es muy importante porque la experimenté
visto yo personalmente como como una dificultad de la vida, y es que los cristianos tendemos, nosotros, y los judíos supongo también, tendemos a ser medio cranky, como dicen en inglés, ¿no? Es decir, que nos trabamos en algunas cosas, ¡trac! Y quedamos trabados ahí como una caja engranada con cosas que rozan las convicciones y la honestidad y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos eso, de que en un juego nos cuesta trabajo distinguir cuando estamos jugando con un fin lúdico y cuando se ha convertido en una competencia a muerte el gladiador contra los leones, que uno va a morir ahí en el intento o el otro, no hay alternativa. Y esa forma futbolística, si me permiten, de ver, para mí era una decepción de niño. Por ejemplo, ver que un líder de la iglesia jugando al fútbol le gritaba a otro, no que lo insultaba con mala palabra. El solo hecho de que lo grite, cuando yo lo conocía siempre en el ambiente culto donde todos cantábamos y orábamos y comíamos juntos masitas y té y éramos todos divinos, bien olientes y prolijos en la forma de hablar, y de repente en un campo de césped donde se respiraba el aire puro y la libertad, ahí nos convertíamos en enemigos mortales. En esos campeonatos que hace referencia Pedro hace un ratito, que se hacían, los que se hacían acá en Córdoba, en Villa Bautista, acá en Villa Giardino, el pastor eh, Church, Pablo Church, que fue ministro de Educación de la provincia de Misiones y todo, vive todavía, es un fiel cristiano, muy macanudo. En uno de esos de campeonatos de fútbol juvenil que había, jugaban contra una iglesia y había un vaguito ahí que se acercó a él y le dijo, yo no le voy a decir todo lo que le dijo, pero dijo, vos sos pastor, le decía, y sos un reverendo hijo de la no sé qué, así que si yo te pateo, bancátela, porque vos como cristiano que predicás de poner la otra mejilla, tenés que mostrar con el ejemplo, así que yo no te voy a dejar pasar una, así que no te quejes y no seas maricón, así lo tenía. Entonces el otro, el pastor este, Church, en vez de hacer alguna otra cosa como desoírlo o avisarle al referee, se paró en un ropero como de 2 metros de alto, alemán, colorado, como un cartel, y se puso a gritarle al otro, le decía, hermano, vos no me podés decir esto, somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, no me podés decir esto, ¿cómo me decís esto? Se acercó el referee y lo expulsó porque estaba peleándolo al otro. Así que el otro lo sacó de juego justamente porque en su interpretación de cómo era la ética cristiana para el fútbol, para hermanar iglesias, terminó siendo expulsado por gritarle al otro y el referee lo expulsó. Y para mí lo que revela eso es que fuera de que esos torneos realmente, todos los que yo he conocido, era raro el que terminaba bien, justamente porque revela lo peor de nuestra carne, lo mismo que cuando se reparte cosas, cuando se dan cosas. El primer conflicto de la iglesia cristiana, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos? A poco de empezar, a poco de empezar, el primer conflicto serio que hubo fue por las murmuraciones en el reparto de la comida de las viudas que atendían con la iglesia. Y la queja era, justamente tocando al lado judío, de que había quejas de que, donde el criterio, no quiero decir que unas tenían razón y otras no, por favor, no me quiero meter en un lío tan antiguo, pero es cierto que el criterio de discusión era que había murmuración, cierta o no, de que a las mujeres que tenían ascendencia judía las atendían mejor que a las que tenían ascendencia gentil y viceversa. Y después vemos los conflictos que están manifestados, especialmente en los escritos de Pablo, son todos de este tipo. Nosotros tenemos una fe, nuestros conceptos, los textos bíblicos que lo apoyan, pero hay una dicotomía a veces entre lo que nosotros declaramos y lo de lo que nosotros somos. Y eso
se revela cuando nos martillamos un dedo. Gracias por dejarme compartir. Bueno, gracias, Daniel. Y no sé si quieren aportar algo, Marcelo, Bazán, Lucas Bergliafa, María Victoria, Francisco Coco Galindo, Jaime Wilfredo Peña, Pimpa Llenó, Jorge Masitelli, que no los hemos oído, o Guillermo Zamudio, que no te hemos oído, Guillermo. No sé si alguno quiere aportar algo, porque si no, que los primeros sean los últimos y los últimos los primeros. Le voy a pedir a Daniel Gaidú si quiere conducir un rezo de despedida. Hasta la semana que viene. ¿Puede ser? Bárbaro. Gracias, Daniel. Padre, te confieso que me obliga a pensar lo que voy a decir en esta oración para no ofender en ninguna manera a las otras personas que la están compartiendo, aunque no piensen igual que yo, sabiendo que tus oídos están atentos a la oración de cualquier persona en cualquier circunstancia que se dirige a vos. Te amamos, Padre, y sentimos un profundo respeto por tu persona, por tu carácter, por tu nombre. Queremos bendecir tu nombre aún en las acciones más pequeñas, aún en los pensamientos más íntimos del corazón. Y en eso estamos en un pie de igualdad delante tuyo, cosa que por otro lado agradecemos, porque podemos aprender mutuamente y podemos transitar estos pocos años de vida de la tierra en una relación fraternal, humana, mucho más trascendente que hemos conocido antes de conocer tu gran amor. Por eso te damos gracias y respetamos profundamente tus mandamientos. Enséñanos a practicarlos. Amén. Amén. Shalom, saludos a todos. Shalom.